Desarrollar una verdadera disciplina requiere que usted practique la habilidad de tomar acción. Usted no necesita apurarse si no es necesario, pero tampoco querrá perder mucho tiempo en decidirse. El tiempo de actuar es cuando la idea está caliente y la emoción es fuerte. Digamos, por ejemplo, que usted quiere formar una biblioteca. Si realmente lo deseara, lo que haría es comprar el primer libro, luego el segundo. Tomaría acción tan pronto como le fuera posible antes de que sus sentimientos disminuyan y antes de que la idea se esfume. Si no lo hace, así observe lo que pasa. Usted sucumbirá a la ley del intento disminuido. Nosotros intentamos tomar una acción cuando una idea se nos ocurre. Nosotros intentamos hacer algo cuando la emoción es alta. Pero si no pasamos rápidamente de la intención a la acción, la urgencia comienza a disminuir. Después de un mes se habrá enfriado la pasión. Un año después ya no estará. Por eso tomemos acción cuando las emociones sean altas y las ideas fuertes, claras y poderosas. Si por ejemplo alguien le habla sobre la buena salud y usted se siente motivado por esa conversación, usted deberá comprar un libro sobre el tema. Compre el libro antes de que la idea pase, antes de que la emoción se enfríe. Inicie el proceso. Tírese al piso y haga algunas planchas. Usted necesita tomar acción. De otra manera la voluntad decaerá. La emoción pasa pronto a menos que usted la aplique a alguna actividad de manera disciplinada. La disciplina le permite a uno capturar la emoción y la voluntad y traducirlas en acción. La clave es incrementar su motivación, fijándose rápidamente una disciplina. Haciendo esto, usted habrá iniciado una nueva y maravillosa etapa en su vida. El mayor valor de la disciplina es saber lo que valemos, también conocida como autoestima. Muchas personas que dictan cursos sobre autoestima no la relacionan con la disciplina, pero cuando sentimos en nosotros mismos la más mínima falta de disciplina, comienza a erosionarse nuestra mentalidad. Una de las más grandes tentaciones es justamente aflojar un poquito. En vez de dar lo mejor de sí, usted se permite hacer un poquito menos que su mayor esfuerzo. Con toda seguridad, usted se habrá iniciado en un lento camino que lo llevará a disminuir su sentido de valía personal. Hay un problema aún con una ligera negligencia o descuido. La negligencia empieza como una infección. Si no se preocupa por ella, se vuelve una enfermedad, y una negligencia lleva a otra. Lo peor de todo, cuando la negligencia o los descuidos comienzan, disminuye nuestro sentido de valía personal. Una vez que ha sucedido esto, ¿cómo puede recuperar su respeto a sí mismo? Todo lo que tiene que hacer es actuar ahora. Comience con las más simples disciplinas que se acomoden mejor a su propia filosofía. Hágase esta proposición: me disciplinaré a mí mismo para alcanzar mis metas de manera que en los próximos años pueda celebrar mis éxitos. El conocimiento impulsado por la emoción se convierte en acción. La acción es el ingrediente que nos asegura los resultados. Solo la acción puede causar una reacción y avanzando un paso más, solo las acciones positivas pueden causar una reacción positiva. El mundo entero admira a los que hacen que las cosas sucedan y los recompensa por producir las olas de los emprendimientos positivos. Afirmo esto porque hoy en día veo a muchas personas que hacen afirmaciones realmente poderosas. Así tenemos el famoso dicho: fe sin acción no sirve a ningún propósito útil. ¡Cuánta verdad! Yo no tengo nada en contra de las afirmaciones y frases como una herramienta para crear acción. Repetidas para reforzar un plan disciplinado, las afirmaciones pueden ayudar a crear maravillosos resultados. Pero también existe una línea muy tenue entre fe y locura. Veamos. Afirmaciones sin acción pueden ser el inicio de la autoilusión. Y para su propio bienestar no hay nada peor que la autoilusión. El hombre que sueña con prosperidad y aún así diariamente camina hacia un seguro desastre financiero, y la mujer que sueña con momentos de alegría y felicidad y aún así tiene pensamientos y toma acciones que la conducirán hacia una situación de absoluta infelicidad, ambos son víctimas de las falsas esperanzas que las afirmaciones sin acción pueden fabricar. ¿Por qué? Debido a que las palabras nos endulzan y como un narcótico nos adormecen hasta llevarnos a un estado de complacencia, recuerden esto: para hacer progresos, primero debe empezar. La clave es dar un paso hoy. Cualquiera sea su proyecto, empiece hoy. Empiece por limpiar un cajón de lo que será su nuevo y organizado escritorio.
Empiece fijándose su primer objetivo. Empiece a escuchar audios motivacionales. Empiece un plan de control de peso. Empiece a llamar a un cliente difícil al día. Empiece a poner dinero en su nueva cuenta de inversión para mi fortuna. Escriba esa carta largamente postergada. Todos podemos. Aún una persona sin motivación puede empezar a leer libros motivacionales. Hágalo hoy mismo. Logre algo de momentum, abordando su nuevo compromiso para una nueva vida. Vea cuántas actividades usted puede acumular en ese compromiso para una vida mejor. Dé todo de sí. Rompa con esa fuerza de la gravedad que no lo deja surgir. Deje fluir libremente sus ambiciones. Pruébese a sí mismo que los tiempos de espera han terminado y que el tiempo de la fe y la acción han tomado control en su vida. Este es un nuevo año, es un nuevo día, un nuevo empezar para una nueva vida. Con disciplina, usted se sorprenderá de cuánto progreso estará en capacidad de lograr. Lo único que podrá perder es el temor y el miedo al pasado. Ahora les planteo este reto. Vean cuántas cosas pueden empezar y luego continuar en su primer día de su nuevo empezar. Durante años he estado enseñando a los niños un concepto simple y poderoso, la filosofía de las hormigas. Pienso que todos deberíamos estudiar a las hormigas. Ellas tienen una fascinante filosofía de 4 partes. La primera es: las hormigas nunca se rinden. Esa es una buena filosofía. Si ellas se han propuesto ir hacia un sitio y usted trata de detenerlas, ellas buscarán otro camino. Ellas treparán, ellas pasarán por debajo o lo rodearán. Ellas siempre buscarán otro camino. ¡Qué filosofía tan clara! Nunca rendirse de buscar maneras de llegar hacia donde se supone que tenemos que ir. Segundo, las hormigas piensan en el invierno durante todo el verano. Esta es una perspectiva importante. Usted no puede ser tan ingenuo de pensar que el verano durará para siempre. Por eso, las hormigas están almacenando su comida del invierno en el verano. Un antiguo dicho dice: no construya su casa sobre la arena en el verano. ¿Por qué necesitamos este consejo? Porque es importante ser realista. En el verano usted ha tenido que pensar en la tormenta. Usted tiene que pensar en las rocas mientras disfruta de las arenas del verano. Piense hacia adelante. La tercera parte de la filosofía de las hormigas es que las hormigas piensan en el verano todo el invierno. Eso es muy importante. Durante el invierno, las hormigas se dicen a sí mismas: esto no durará mucho. Pronto estaremos allá afuera. Y el primer día cálido, las hormigas salen de su nido. Si vuelve a hacer frío de nuevo, ellas regresan a su nido, pero luego ellas saldrán al primer día cálido. Ellas no pueden esperar por salir. Y aquí les presento la última parte de la filosofía de las hormigas. ¿Cuánto almacenará una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Todo lo que ella pueda. ¡Qué increíble filosofía! La filosofía de haz todo lo que puedas. ¡Qué gran enseñanza! El seminario de las hormigas. Aprendimos 4 cosas. Primero, nunca se rindan. Segundo, miren hacia adelante. Tercero, manténganse positivos. Y cuarto, hagan su mayor esfuerzo. La importancia de llevar un diario. Si usted está seriamente comprometido en convertirse en un individuo próspero, poderoso, sofisticado, saludable, influyente, culto y único, lleve un diario. No se confíe en su memoria. Cuando usted escucha algo valioso, escríbalo inmediatamente. Cuando le ocurra algo importante, escríbalo detalladamente. Yo solía tomar notas en pedazos de papel y en las esquinas de sobres. Escribía mis ideas en servilletas de restaurantes, en hojas grandes, chicas y angostas. Luego me di cuenta que la mejor manera de organizar todas esas ideas eran llevando un diario. He estado llevando esos diarios desde la edad de 25 años. La disciplina constituye una parte valiosa de mi aprendizaje y los diarios son una parte valiosa de mi biblioteca. Soy un comprador de libros en blanco. Los jóvenes me preguntan por qué compro un libro en blanco. Ellos dicen: $26 por un libro en blanco. ¿Por qué pagar tanto dinero? La razón de pagar $26 es para obligarme a encontrar algo que valga $26 para que valga la pena ponerlo en el libro. Todos mis diarios son privados, pero si usted pudiera leer uno, no tendría que hojear mucho para darse cuenta que lo que está escrito vale más de $26. Debo de decir que si le da una ojeada a mis diarios, usted tendría que admitir que soy un estudiante aplicado. No solo estoy muy comprometido con los que escribo,
Yo estoy comprometido con la vida, comprometido en aprender nuevos conceptos y habilidades. Me gusta ver qué puedo hacer con las semillas, el suelo, el sol y la lluvia para convertirlos en los ladrillos que construirán los cimientos y paredes de una vida productiva. Llevar un diario es tan importante que yo lo llamo uno de los 3 tesoros para dejar a la posteridad para la siguiente generación. De hecho, las futuras generaciones encontrarán estos 3 tesoros más valiosos que los muebles que deje como herencia. El primer tesoro son sus fotos o películas. No se afloja en capturar un momento especial. ¿Cuánto tiempo toma para capturar ese momento? Una fracción de segundo. ¿Cuánto tiempo toma perder la oportunidad de capturar ese evento? Igual una fracción de segundo. Por eso no se pierda las imágenes. Cuando usted se haya ido, mantendrán viva su memoria. El segundo gran tesoro es su biblioteca. Son los libros que lo formaron, que lo instruyeron, que lo ayudaron a defender sus ideales, lo ayudaron a desarrollar una filosofía, lo ayudaron a convertirse en un individuo próspero, poderoso, sofisticado, saludable, influyente, culto y único. Podrían haberlo ayudado a superar alguna enfermedad, podrían haberlo ayudado a salir de la pobreza. Su biblioteca, los libros que lo instruyeron, que alimentaron su mente y su alma, son uno de los grandes regalos que usted puede dejar para la posteridad. El tercer tesoro serán sus diarios. Las ideas que usted se encargó de recolectar, la información que usted meticulosamente recogió. De los 3, sus diarios escritos son los que más claramente indican que usted es un estudiante aplicado. Tomar fotos, eso es muy fácil. Comprar libros, eso también es fácil. Es un poco más desafiante ser un estudioso de su propia vida, su propio futuro, su propio destino. Tome su tiempo para escribir sus notas en un diario. Se sentirá sumamente contento de hacerlo. Qué maravilloso tesoro para la posteridad, qué tesoro para gozarlo hoy mismo.